Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Rengifo Cárdenas, soy profesional en contaduría pública. A continuación les voy a presentar la pequeña entrevista que me envió el estudiante Francisco Hernando Camacho, residente en el municipio de Yaguará. Soy una persona que vivió durante mucho tiempo allá y soy natural de este municipio, por lo cual él acudió a mí para desarrollar el trabajo correspondiente a la materia desarrollo de habilidades de negociación. Dentro de la primera pregunta que se enviaba para el cuestionario, ¿cómo afectan las diferencias de inventario en la información financiera de una empresa? Tengo que decir que los inventarios son un aspecto clave en la medición de los activos de una compañía, corresponden al grupo de los activos corrientes. Por lo tanto, la empresa está en la obligación de periódicamente, no estoy diciendo que sea cada mes, pero sí que sea con una periodicidad adecuada, de hacer un control de estos inventarios para evaluar los posibles faltantes que se puedan presentar y realizar los ajustes pertinentes. También se debe hacer una validación previa respecto a lo que se entrega desde el área de producción para poder encontrar estas debilidades a nivel de faltantes que se presenten. También la empresa debe realizar un cálculo de una provisión para que los efectos financieros de los faltantes en inventarios no sean, digamos que, tan duros en materia económica para su efecto en los estados de resultados. Con respecto a la segunda pregunta del cuestionario, la cual dice: es muy importante generar alertas pertinentes sobre las diferencias que se puedan presentar sobre los inventarios y cómo se ajustan contablemente. Como lo mencioné anteriormente, las diferencias se pueden presentar. Digamos que no estamos exentos a que en la administración de nuestros inventarios hayan defectos, hayan daños por obsolescencia, hayan faltantes por robo. Entonces es hacer una revisión periódica. Esta revisión tiene que ser validada de acuerdo a las políticas contables que tenga la empresa, y en relación a esta se deben hacer los ajustes contables. Como les mencioné, la empresa debe tener una política de provisión de inventarios sobre la cual se hacen los ajustes, y esta política debe ir calculada en base a unas estadísticas previas obtenidas de acuerdo a datos estadísticos de periodos anteriores. Entonces, de esta manera se procederían a ajustar los inventarios. Con respecto a la tercera pregunta, ¿es posible que los organismos de control no puedan encontrar diferencias en este sentido? Es posible siempre y cuando el organismo de control no tenga la pertinencia en el manejo de los aplicativos y sistemas contables sobre los cuales se valían la información. Podemos encontrar que los organismos de control no tienen la destreza para el manejo adecuado de un software contable, y en este sentido se dan las falencias en la revisión y control de la información financiera con respecto a los inventarios. Es muy válido aclarar que cuando se posee un manejo adecuado es muy fácil detectar, porque las diferencias de inventarios se ven reflejadas muchas veces en inconsistencias a nivel de información. Ejemplo, si yo digo que vendí una cantidad X de un producto, pero resulta que yo en inventario tengo una cantidad inferior, esto me genera un saldo negativo en inventario. Los saldos negativos en inventarios no existen, son producto de una inconsistencia. Entonces, de esta forma se puede validar correctamente una inconsistencia o una deficiencia en el manejo y la administración del inventario. Con respecto a la cuarta pregunta, el tema impositivo tendría cambios con respecto a la información que no se haya presentado de manera correcta, como por ejemplo ingresos, costos, etc. Debemos recordar que la información que nosotros reportamos a los entes encargados de validar la información tributaria de las empresas sufre cambios si se alteran las bases. ¿Con bases a qué me refiero? Generalmente nosotros declaramos por IVA, por retención en la fuente, por retención de industria y comercio, retención de impuesto para la equidad CRE, y por ejemplo en el IVA se deben reportar los ingresos sobre los cuales trabaja la empresa. Entonces, si yo no reporto ingresos o dejo de reportar ingresos, esta información no va a ser consistente. Por lo tanto, yo tendría que entrar a hacer una corrección sobre la información tributaria reportada en ese momento, lo que me ocasionaría unas sanciones pertinentes.
Lo más recomendable es, si yo encuentro que hay diferencias en algún momento, hacer la validación de todo un periodo fiscal, porque es más fácil yo entrar a corregir todos los periodos que tenga que corregir y no ir corrigiendo de uno en uno. Adicional, también debemos tener en cuenta la declaración de renta, que es la declaración de ingresos, costos, patrimonio que tiene la empresa sobre un año fiscal. En este sentido, si se dejaron de presentar información respectiva de ingresos y costos, esta también debe ser corregida y también debe tener unas sanciones pertinentes. Con respecto a la quinta pregunta, ¿cómo se pueden subsanar estas diferencias a nivel contable y qué acciones debe tomar la administración y el área contable en caso que se presente? Bueno, debemos recordar que el área contable es la responsable de emitir la información financiera, que hay otros áreas responsables de hacer la validación y el control, como son las áreas de auditoría y revisoría fiscal. La revisoría debe velar y además debe certificar, porque es su obligación como una parte de apoyo del Estado dentro de las organizaciones, de velar que las cifras sean acordes a la realidad económica de las empresas. En este sentido, lo ideal es hacer la declaración de corrección sobre lo que hayamos reportado mal a las entidades del Estado, en este caso la DIAN, y pagar las respectivas sanciones correspondientes por la omisión de ingresos y costos que se hayan hecho. Y con respecto a la última pregunta, ¿qué medidas se deben tomar para mejorar la información reportada en los estados financieros y diferentes informes a otros entes de control? Debemos recordar que nosotros debemos garantizar, como contadores públicos y como áreas de contabilidad, que la información debe ser fidedigna, es decir, que refleja exactamente las operaciones reales que se realizan en una compañía, en una empresa. Entonces, en este sentido, si observamos que hay inconsistencias, se deben subsanar en el menor tiempo posible. Adicional, lo más recomendable es vivir realizando conciliaciones permanentes y recurrentes, así como una cierta revisión sobre cuentas sobre las cuales nosotros tenemos conocimiento de que no se realiza un control efectivo. En este caso, como el ejemplo que hemos visto, en el caso del tema de inventarios, se debe hacer una revisión constante, se deben preparar auditorías internas más frecuentes, digamos en un periodo de 2 meses, con el fin de validar de que los saldos sean consistentes, hasta que se llega un momento en que se superen estas diferencias y se subsanen estas inconsistencias que se están presentando. Muchas gracias. Como les repito, mi nombre es Luis Fernando Rengifo y espero que haya sido de mucho apoyo el desarrollo de esta entrevista. Gracias.